Muy buenas tardes. El Museo de los Pintores Oaxaqueños les da la bienvenida a esta presentación del libro de poemas de la Sed y la Luz del maestro Víctor Martínez. Me da mucho gusto poder dar una breve semblanza de nuestros presentadores. En primer lugar, la poeta Jessica Santiago, que publicó sus primeros textos en el volumen colectivo Cuentos de la Panspermia, del cual fue también coeditora. Algunos años después, en 2017, publicó su plaquet Que nadie cierre las ventanas y más adelante con la editorial Astromelia Ediciones, el poemario Navío de Mujeres. Su poemario más reciente es Lo que inventa la memoria, que ya ha tenido 2 ediciones. La primera fue publicada por Ediciones Yaza y el colectivo editorial Pez en el Árbol, y la segunda edición apareció en este año de 2025, en Almácigo Ediciones. Aquí está también el escritor Víctor Armando Cruz Chávez, de una amplísima trayectoria en Oaxaca. Nació en esta ciudad en 1969, en el barrio de Xochimilco. Es autor de los libros Estaciones sobre la Piedra Dormida, que es un poemario, La tinta y el dédalo, que es un libro de cuentos, Obsesiones del escribano, un libro de crónicas, Los hijos del caos, otro libro de cuentos que obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz del Estado de México. Vals profano, que es otro libro de cuentos, y su libro más reciente es Ciudad y zozobra, que ustedes pueden encontrar en la Feria del Libro que está aquí dentro del museo. Hoy escucharemos los comentarios de estos 2 escritores sobre el libro de Víctor Martínez, quien ha producido e interpretado 11 discos con sus propias composiciones: Trilce, volumen primero, Los sonidos de la lluvia, Fandango del pez de luna, Al son del fuego, Toda la noche, Entre el bravo y el suchiate, instrumental Oaxaca contemporáneo, Si otro gallo nos cantara, Canciones para mirar eclipses y Resonancias. Además, ha publicado previamente 2 volúmenes de poesía, El tiempo y las arenas en 2019 e Inhabitable en 2023. Hoy pues tenemos el placer de presentar en este museo el libro de poesía también de Víctor Martínez, De la Sed y la Luz. Entonces vamos a darle la palabra a la poeta Jessica Santiago. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia, por su escucha. Muchas gracias, maestro, por nuevamente invitarme, hablarme. Me da mucho gusto volver a leerle, y muchas gracias también al Museo de los Pintores por el espacio tan bonito de esta tarde. Buenas tardes a Víctor. Yo hice mi tarea, entonces voy a leer un texto que tengo por aquí. Sed de poesía. No importa que nadie sepa que un día vi un gorrión en el limonar del patio. Víctor Martínez. Hay poesía que llega en el momento equivocado, con el tacto impreciso y el sonido trastabillando. ¿Y qué se hace? Insistir o abandonar, tener paciencia o desesperar al mismo tiempo que los versos. La Jessica que hoy lee elige preguntar, releer, estar. Por otro lado, hay libros que llegan en el momento preciso a tus manos, que no a tus ojos, que no a tu voz, ni a tu oído, ni a tu corazón. Hay libros de poesía que buscan llegar a uno o a otro punto, que no precisan de todos. Hay poemas que requieren de tu entendimiento, primero, para desplegarse a cada extremidad. Poemas que se te van a los brazos por la vena más azul, poemas que se atoran en tu rodilla derecha y mandan tu vida de deportista al carajo. Hay poemas que se prenden de tu pecho y florecen hacia los parques o hacia las ramas de los árboles. En ellos es que decido releer, estar. Es en ellos en que se aprende del trino y los anates, lo negro y lo más negro. Y corrijo, porque ser lectora se trata de corregir, de volver sobre los pasos, de insistir. No hay poemas que lleguen en momentos equivocados, sino que el mundo sucede de maneras incomprensibles, en momentos aún más incomprensibles.
Termino de leer los primeros poemas del libro de La sed y la luz de Víctor Martínez y pienso que cada uno quiere anidar en una parte diferente de mi cuerpo, pero también de mi intelecto. Hay poemas para llevar en la boca y paladear, repetir en voz alta. Hay haikus que no lo son, pero que hacen cosquillas a mis recuerdos y me hacen sentir nostalgia por algo que no es mi memoria, pero que cargo en las piernas. Hay poemas para mirar la sierra o este cielo amarillo a medias. Quiero compartir que siento una nostalgia pequeñita por la lectora que fui hace 20 años, aquella que hubiera encontrado narancepírica y amanzúlica, una alegría para inventarse los propios términos de la infancia. Nostalgia porque hoy los entiendo y sé que es juego serio esto de sentir diferente. Tengo nostalgia porque la triste lluvia se muestra enchubascada, porque se agrieta la piel que sale al buscar el amor cafeceando iridiscente y amarga. Igual le doy las gracias a este poemario que llega, no impreciso ni trastabillado, sino sediento de lectura y lumínico de hechizos. Doy gracias por la nostalgia que evoca, que cobaltintea las avecillas a las que hablo al llegar a casa y que grisea la ya muy de por sí griseada manera que tengo de leer poesía. Vuelvo remitente de estos poemas a las emociones, a las depresiones atmosféricas. Vuelvo remitente de esta poesía a la vida que hoy nos corre con insomnios y cantos amorosos y agradezco la oportunidad de releer, de volver sobre mis pasos y decirme, no importa que nadie sepa que un día vi un gorrión en el limonar del patio. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra al maestro Víctor Armando Cruz Chávez. Maestro Pech, muchas gracias por tu hospitalidad y aparte de que celebramos que estés al frente de esta gran institución, hoy me da mucho gusto ver aquí tantas caras entrañables. Veo a mi maestro Jorge Machorro, veo al maestro Víctor Terán, y que viene también en este acto poético de acompañarnos, al maestro Manuel Matus. Veo a músicos entrañables, a mi querido Héctor Díaz, a Víctor Díaz. Hay muchos días en Oaxaca, ¿no? Bueno, a tantos amigos entrañables, es un gusto coincidir con nuestros colegas. Digo colegas porque en un momento de mi vida he sido músico también y justamente por eso fue nuestra primera coincidencia hace tantos años con Héctor, con el maestro Víctor Martínez, y compartir la mesa con Jessica, que es una gran y notable mujer, que realmente leerla es una maravilla. Hay que leer a Jessica Santiago, es una gran aventura sumergirse en ese mundo onírico, femenino, poético de ella. Uno sale muy agradecido. Bien, pues no sé cómo referirme a Víctor, si como poeta, como músico, pero bueno, esos oficios se funden, se encuentran en su alma. Y vamos a comentar este libro de La sed y la luz ahora. Bueno, olvidé comentar que estamos entre taganeros del Istmo también. Aquí tenemos dos en el frente, no quiero decir quiénes son, pero hay dos. De La sed y la luz es el libro más reciente del cantautor y poeta Víctor Martínez Guzmán, quien ha desarrollado por varias décadas un fecundo diálogo entre la música y la palabra a través de lo que él mismo ha llamado literatura cantada. Con 12 discos y una trayectoria arraigada en Oaxaca, Martínez Guzmán traslada aquí su experiencia musical al territorio de la escritura, donde el verso se convierte en partitura y la palabra vibra con la cadencia del blues, el jazz y los sones tradicionales de México. Su voz poética, acostumbrada a la resonancia del escenario y la partitura, se expande ahora en una búsqueda semántica en la página en blanco. De La sed y la luz es un libro que abre con una serie de poemas que funcionan como un laboratorio lingüístico y cromático. En textos como La sensación del rojo, Coblántido o Verdantín,
el autor se lanza al riesgo de inventar palabras y colores imposibles, siguiendo la libertad de la vanguardia y el ejemplo, por ejemplo, de Huidobro en Altazor. Es una poesía que experimenta con los límites del idioma, donde la naturaleza, el cuerpo y la música se funden en un solo flujo sensorial, sinestésico. Cada imagen parece nacer de un acorde, cada color de una nota, cada metáfora de un sonido, cada palabra de una duda. A medida que el libro avanza, el tono se vuelve más íntimo, más meditativo. Los poemas posteriores, Canto amoroso, Monólogo postergado, El vínculo, He venido, despliegan una voz más confesional, centrada en la memoria, el amor y la pérdida. Allí el trovador se transforma en un poeta de la introspección y su canto se convierte en una forma de pensar y sentir el paso del tiempo. La música ya no acompaña los versos, los habita, los conduce desde adentro, como si el ritmo del poema fuera el pulso mismo de la vida. En todo el volumen se percibe una poética del cambio, de la metamorfosis. Martínez Guzmán escribe con el oído y con el ojo, combinando sinestesia, memoria, ritmo, en un lenguaje de resonancias materiales. Sus poemas celebran la comunión de los sentidos, la materia que canta, la emoción que se ilumina. La sed del título representa el deseo de conocer, de amar, de permanecer. La luz, en cambio, simboliza la revelación que el arte concede a quien se atreve a mirar más allá de la sombra. Los últimos textos, especialmente Insomnio y Otredad, revelan la madurez de un creador que ha hecho del canto una forma de pensamiento y de relación con el mundo. En ellos el poeta se pregunta por la filosofía, por el ser y la libertad, como si después de la música solo quedara el eco reflexivo de la palabra. La poética de Víctor Martínez Guzmán es una metamorfosis constante donde la sinestesia, la memoria y el ritmo confluyen como tres pulsos de una misma respiración creadora. Aquí quiero mencionar que para los músicos el 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, adquiere tanta significación. Tenemos en el 3/4 el vals, tenemos la petenera y otros tantos géneros que son parte fundamental de nuestra música popular del alma de Oaxaca. En sus versos el color se hace sonido, el aroma se vuelve palabra y la materia se espiritualiza en un movimiento que funde lo sensorial en una sola experiencia luminosa. Los tonos inventados, y cuando digo tono me refiero al tono del texto, pero también al tono del color, y al tono de la intención poética, de poemas como Coloranzante o Veloalúcilu, que son nombres tan raros que son difíciles de pronto de pronunciar, suenan como acordes que revelan la música interior del mundo, mientras la memoria, tramada de amor, pérdida y nostalgia, sostiene la segunda mitad de este libro como un espejo donde el yo se reencuentra con su sombra y con su canto. Todo está guiado por el ritmo, esa huella del músico que escribe con el oído, dejando que la sintaxis respire como un jazz contenido o un son que se desvanece en la distancia. Así, de la sed y la luz encarna la continuidad entre canto y escritura, entre la voz y el silencio, el poema como prolongación del sonido, la palabra como un instrumento que es sinónimo de experiencia. De la sed y la luz es un viaje que va del sonido al silencio, de la invención verbal al conocimiento interior, de la nada a la palabra, del silencio primordial a la música, que es un lenguaje universal. Y no olvidar que la música nace del silencio y que un poema también nace del silencio. Víctor Martínez Guzmán confirma con este libro
que su voz es, ante todo, una forma de permanencia, de militancia en el arte. Su poesía amplifica la música y su música prolonga la poesía. Ambas fluyen en el cauce de una misma corriente vital, donde el arte se vuelve memoria y la memoria una celebración luminosa de la existencia. Muchas gracias y felicidades, Víctor, por este libro. Pues da un enorme gusto leer la palabra de los poetas, analizando el libro de otro poeta. Yo quiero comentar que este libro en particular ha tenido una historia editorial muy difícil. Comenzó por ser el proyecto de una editorial, luego pasó a ser el de otra y por fin Marabú Ediciones ha publicado en una muy bella edición el libro de Víctor Martínez. A mí me tocó el privilegio de escribir el prólogo. No diré más al respecto, porque pues, los comentarios aquí de los poetas son suficientes. Y si quiero señalar la presencia de dos músicos también excelentes, el maestro Héctor Díaz, perdón el nombre del maestro, Juan Alejandro Cruz, que es, pues, se ha incorporado de última hora a esta presentación, pero pues, bienvenidos los dos, y el maestro Víctor Martínez aquí presente. Vamos a hacer una intervención musical, perdón. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña intervención musical. Bueno, estas pequeñas piezas fueron creadas por el maestro Héctor Díaz, pensando siempre en los libros. No era la intención de crear canciones en esta ocasión, sino reunirnos para pensar en que hubiese sonidos en el ambiente del estar hablando. Me voy a permitir leer 4 o 5 pequeños poemas para adentrarnos a las palabras que aquí están vertidas. La sensación del rojo. Entónate nostalgia, al caer de la lluvia transparente danza sobre el maíz que gira y gira. Descúbrete en la ribera, canta entre las piedras pardas la tristeza de tus ojos. El pan sobre la mesa, la tormenta, la angustia relampaguea. Se agrieta el cielo, rompe el viento la tarde, la tierra reverdece. La llegada del chubasco destella, retumba en las nubes,
se esponjan sobre la tierra. El verde se pierde a lo lejos, serpentina sideral culebrea. Asómate a la lluvia, estremece la memoria de color añil. Recorre, camina las calles de la noche, flamboyán en el aire, canta el alegro amatorio de estas horas, el sonido de los pájaros perdidos, escampa el mundo, la tierra de la espiga amarillenta. Es eso. Amanzúlica. 1. Guiñó el no girondo de Oliverio en la mirada, amanzúlica de la esperanza, se nubla gris el cielo. Bajan hilos de agua sobre las flores del campo, mojan las anonas, las naranjas, tiembla la soledad, no sabe de confianza, pide similitud. Adolorida esconde el yugo de la espera, germina, espora, esperma. 2. Otro, si mi libertad encontrara, desesperaría de aburrimiento o alguna de esas cosas que me suceden. Rompecabezas el amor, uniones de incertidumbre, rumbos de infidelidad. Despierta al sufrimiento el gato de 3 patas, lenta partida, asiente con la cabeza, cree en el consumo, la deuda, la obligación, el trabajo no pago. Mentir sin proferir una metáfora, canto de las reglas cuartas, dirige la academia. Creer saber es una falta, carencia sin pinta de moral, el dolor distraído vive desalmado. Sucedió. Duerme la tristeza en sábanas blancas. ¿Quién ocupará tu lugar si tú entristeces? Las islas se vacían, presencias intermitentes. No amuralles el alma con olvido. Busca mi corazón. Si no lo crees completo, no lo tires, no lo pierdas, no lo mates. Escancio. 1. La ballesta puede atravesar un corazón distraído. Turbiones, aguaceros, vida empapada, olvidos de cuestionable ortografía. Agua que suena bajo el cielo, dan de campanas que despejan, la tarde entre las cosas crepita, adioses y olas lentas. 2. Célica reía al besarme sin aviso, arrugábamos las sábanas, acostumbró mis labios a sus filtros, mantenía la habitación atemperada, en los burós las siempre vivas, noches de prados y de bruma. Acarició mi pelo, musitó frases, bebió vino, crisol de cristal, alumbró con su fuego los caminos más largos. Regresó al mundo, apagadas llamas, dejó la brasa en la puerta. He venido a decirte, puedo ser el minero de los veneros tuyos. He venido a cantar con la brisa de esta noche llana, con el agua de tu fuente. Caminaste entre nardos y geranios, despejaste el aire a vuelo de palomas, te sentaste a recordar los manuscritos, derramamos el vino alegre, miraba yo tus piernas en el agua, recuerdos mojados caían como saetas. Llegaste al solar abierto, dudando de que fuera al mismo sitio acogedor donde abrazabas. Muslos al trote, sones de guitarra en la habitación arabesca. Quédate a mi lado, se necesitan 2 para ser libres. Insistencias. Un violín matizó la tonada, el azul oscuro removió los lirios, en tu blusa lisa aleteaban coplas. Se acurrucaron junto al higo, en el otoño ya sin hojas, el adiós a tus labios. Copas vacías sobre la mesa de madera, agua helada en la jarra transparente,
paso abierto al aire de mi alcoba. Puedes ocuparte de este espacio entristecido, ganarle a tu soledad, a la mía, a la nuestra. Mis fantasmas temen la medianía, no la locura, sí la insania. Son maderos sin tiempo, flotando a la deriva. Canto amoroso. 1. Acompaño mis canciones con la lira, veo volar las notas sin regreso, el canto se consume. Encuentro de noche las palabras, deletreo vocablos, conozco del silencio el mundo, horizonte azul, veo al fondo la lejanía de los montes, llueve frío, estrofas de hielo navegan símbolos en el agua. Elijo las rosas rojas, los claveles, me alegra pasajero tu cintura de abrevadero. He llegado a ti para vivir, enciendo la luz de las respuestas. He llegado a decirte, cruza el puente, ve las cosas y los hechos. 2. Trové bajo el toronjal, caminé en el lomerío de manzanos verdes, claveles del olvido hicieron cantos, eco golondrina, nostalgia sefaradí, herida de esperanza. Las intrigas preocupan, canciones de perfidia, hablan de los amantes extraviados. Cantarás otra vez en el jardín donde viven los almendros en silencio. 3. En un océano de uvas, entre abrazos y presencias, te esfumas en un grito, crepitas haciendo humo, deshojándote, cruzas mi camino, el tiempo se detuvo en mi cuarto, apareciste en la ventana, oí tu corteza a desprenderse. La ola hizo sus desastres, fuimos fauna, caricias, afán, neblina. Miramos el resplandor, el estremecimiento sustantivo, fui tus lágrimas. 4. En un trazo de mi canción salió el canto firme, trataba de escribir algo de la vida, de compartir tus cuentos, encarnaciones de tus sueños, tus fobias. Me llamaste hombre lejano que explora los misterios, fue como si al tocarte hiciera pan. Pensé que habría otras noches, era el final, no supe decirte no te vayas, contemplar las estrellas, bálsamo en la caída, cantar temprano con gorriones. Estoy en el patio de mi casa, no encuentro el querer en estos días, del que aún traigo poco en los bolsillos. Hacer volver a las palabras la emoción de sentir la compañía se corta al llegar a donde habito, pues escribo y toco la guitarra cuando canto al amor sin esperanza. Eso. Gracias. Si no tienen inconveniente, vamos a despedirnos de ustedes con algunas de las piezas que el maestro Héctor diseñó, a ver si lo podemos acompañar. Uy, ¿dónde quedó la bolita? Antes de que los maestros pues, interpreten estas melodías, creo que sería también necesario reconocer la generosidad del artista plástico Rubén Leiva, que es quien dirige Barabú Ediciones, quien hace posible la edición de este poemario, que estuvo a punto de naufragar, pero por fin salió a flote. Muchas felicidades, maestro Víctor.
finalmente nos vamos a despedir con algo que de repente el maestro dijo, la tocamos. Pues bueno, bueno, un blues, va el blues. Aire.
el maestro Juan Alejandro, el maestro del aire, que es Héctor Díaz, y el agradecimiento más profundo para la mesa que esta noche participó con nosotros. Agradezco sus palabras y la presencia de ustedes, que es indispensable para la conversación y para que las palabras se extiendan. Un libro nunca se acaba. Tiene principio, pero se pierde. Lo que uno hace es reencontrarse a uno mismo y volverlo a hacer y volverlo a intentar. Gracias por estar aquí.